La historia de la casa donde Silvia Pinal pasó sus últimos días es, para muchos, agridulce de la historia del espectáculo mexicano. No se trata solamente de paredes derrumbadas o muebles cubiertos de polvo. Es el escenario silencioso donde una de las figuras más legendarias del cine nacional vio desvanecerse lentamente el esplendor que la acompañó durante más de 7 décadas. Para entender la magnitud de esta tragedia arquitectónica, emocional y cultural, es necesario retroceder a los orígenes del inmueble y a la relación profunda que la actriz mantuvo con él, casi como si se tratara de un personaje más en el drama de su vida. La casa, ubicada en una de las zonas más exclusivas del sur de la Ciudad de México, fue construida a finales de los años 60, cuando Silvia Pinal se encontraba en el punto más alto de su carrera. La actriz buscaba un lugar que simbolizara estabilidad, triunfo y prestigio internacional, especialmente después de su colaboración con Luis Buñuel y de haber consolidado su imagen como la primera actriz femenina capaz de trascender fronteras. Cada rincón fue diseñado para reflejar su personalidad. Sofisticada, impredecible, apasionada por lo estético y profundamente enamorada del mundo del espectáculo. Los techos altos, los amplios corredores y las paredes adornadas con fotografías de su época dorada daban vida a un escenario donde el lujo convivía con la historia y donde cada objeto tenía un peso sentimental incalculable. Sin embargo, con el paso de los años, la casa fue perdiendo brillo. No fue un abandono inmediato, sino un deterioro progresivo, casi simbólico, que parece haber reflejado también el paso del tiempo sobre la propia actriz. Cuando la salud de Silvia Pinal comenzó a debilitarse, la mansión dejó de ser el punto de encuentro de celebridades, amigos y políticos, para convertirse en un espacio silencioso donde la soledad dominaba las habitaciones que un día habían estado llenas de risas. Los vecinos hablaban del declive con tristeza. Algunos recordaban aún las grandes fiestas que se celebraban allí. Noches llenas de música, cámaras, luces y personajes ilustres del cine, del teatro y de la política. Pero poco a poco, las visitas cesaron. Los jardines crecieron sin control y el polvo fue cubriendo los muebles que nadie se atrevía a mover. Se dice incluso que la actriz, consciente de su deterioro físico, decidió dejar ciertos espacios tal y como habían estado en sus mejores tiempos, como si congelar el pasado fuera su forma de resistirse a la idea de que la grandeza, al igual que las flores del jardín, también tiene un ciclo inevitable. Uno de los lugares más comentados por quienes pudieron visitarla en sus últimos meses de vida es la habitación donde Silvia Pinal finalmente falleció. Se trataba de un cuarto amplio, decorado con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro que mostraban a una Pinal joven, radiante, llena de vida. Aquellas imágenes parecían observarla desde las paredes, recordándole un pasado esplendoroso que contrastaba con la fragilidad de sus últimos días. El espacio, según testimonios de cuidadores y familiares, era casi un santuario personal. En una mesita cerca de su cama, reposaban objetos significativos: un rosario, una cruz regalada por una fan años atrás, y una caja donde guardaba cartas antiguas que nunca quiso desechar. Todo ello convertía la habitación en un lugar cargado de recuerdos, como si cada objeto contara una historia sobre su vida, sus amores, sus fracasos y victorias. Desde afuera, la casa abandonada se ha convertido en un punto de fascinación para admiradores, periodistas y curiosos. Pero para quienes conocieron a Silvia Pinal de cerca, verla en ese estado genera un sentimiento de dolor profundo. La mansión no es solamente un inmueble con muros deteriorados. Es una metáfora viviente de su trayectoria, hecha de luces y sombras, de grandes éxitos y momentos turbulentos. Durante años, la prensa habló de tensiones familiares, de desacuerdos económicos y de disputas por la administración de sus bienes. Mucho de ello, aunque nunca confirmado por completo, parece haber influido en que la casa quedara en una especie de limbo, sin restauración, sin movimiento y sin la atención que merecía. Un aspecto profundamente inquietante es la forma en que la mansión, ahora silenciosa, parece mantener viva la memoria de su dueña. Los vecinos aseguran que, incluso después de la muerte de la actriz,
el lugar sigue teniendo una atmósfera especial, como si los ecos del pasado aún resonaran entre sus paredes. Hay quienes afirman que la casa fue olvidada intencionalmente, como si la memoria de Silvia Pinal fuera demasiado difícil de enfrentar para sus propios seres queridos. Otros, por el contrario, creen que se trata de un proceso natural, un duelo arquitectónico que refleja el final de una era. Sea cual sea la verdad, la imagen de la mansión abandonada se ha convertido en un símbolo poderoso. Un recordatorio de que incluso los íconos más brillantes pueden ser alcanzados por la fragilidad humana. Cuando se difundieron las primeras fotografías del estado actual de la casa, la reacción pública fue inmediata. Miles de usuarios en redes sociales compartieron imágenes y comentarios que iban desde la tristeza hasta la indignación. Muchos no podían creer que una figura tan importante para la historia cultural de México hubiera pasado sus últimos años en un entorno tan deteriorado. Algunos especialistas señalaron que la mansión debía considerarse patrimonio cultural, debido al peso histórico de su propietaria. Otros, en cambio, debatían si era correcto mostrar esas imágenes, argumentando que se vulneraba la intimidad de la actriz. Pero más allá de la polémica, lo que quedó claro es que el estado de la casa abrió una conversación necesaria sobre la memoria, el abandono y la manera en que un país trata a sus leyendas vivientes. La muerte de Silvia Pinal no solo generó un profundo impacto emocional entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento, sino que también abrió un capítulo inesperado y sorprendente en torno a su patrimonio. Durante décadas se especuló ampliamente sobre la riqueza de la actriz. Algunos la consideraban una de las mujeres más acaudaladas del medio artístico. Otros insinuaban que su fortuna había disminuido drásticamente tras múltiples crisis familiares, decisiones empresariales fallidas y gastos médicos crecientes en sus últimos años. Sin embargo, al hacerse públicos los primeros informes sobre el estado real de sus bienes, la opinión pública quedó completamente desconcertada. La verdad sobre la fortuna de Silvia Pinal resultó ser mucho más compleja, contradictoria y humana de lo que nadie imaginaba. Durante las décadas de 1970 y 1980, Silvia Pinal fue considerada una de las estrellas mejor pagadas del espectáculo mexicano. Sus participaciones en teatro, televisión y cine, sumadas a contratos exclusivos y giras internacionales, generaron la percepción de que poseía una fortuna prácticamente inagotable. Para muchos, su éxito económico parecía inevitable, especialmente considerando que pertenecía a una de las familias más influyentes del entretenimiento nacional. Pero este mito, como tantos otros en el mundo de las celebridades, estaba construido sobre fragmentos de realidad mezclados con la magia de la fama. La vida de lujo que mostraba públicamente, las mansiones, los vehículos exclusivos, la ropa de diseñador y las grandes fiestas, alimentó la creencia de que su riqueza era indestructible. Lo que nadie sabía entonces era que, tras esa imagen glamorosa, existían gastos descomunales, inversiones arriesgadas y crisis financieras que, acumuladas con el tiempo, terminarían deteriorando una parte importante de su patrimonio. Uno de los aspectos más importantes que contribuyó a la reducción de la fortuna de Silvia Pinal fueron ciertos errores financieros cometidos en etapas cruciales de su vida. A pesar de su enorme talento artístico, la actriz nunca se caracterizó por tener una administración económica rigurosa. En varias ocasiones confió en personas que, con el tiempo, demostraron no tener las mejores intenciones. Se habla de asesores que manejaban sus cuentas con poca transparencia, de inversiones en negocios que nunca prosperaron, y de préstamos otorgados a personas cercanas que jamás serían devueltos. Además, las crisis económicas que afectaron a México durante finales del siglo XX impactaron considerablemente en la valorización de varios de sus inmuebles. Una de las historias más comentadas es la adquisición de un complejo turístico que, según se decía, sería su gran proyecto empresarial. Sin embargo, el lugar enfrentó problemas legales, administrativos y financieros desde sus primeras etapas, convirtiéndose en uno de los golpes económicos más difíciles de su carrera. A todo esto se sumaba el estilo de vida que la actriz mantuvo durante muchos años.
viajes frecuentes, compras de lujo y gastos personales elevados que, aunque comprensibles para alguien de su estatus, terminaron acumulándose como una carga pesada en su economía. En sus últimos años, Silvia Pinal enfrentó problemas de salud que demandaban atención médica constante. Hospitalizaciones, consultas con especialistas, tratamientos avanzados y cuidados profesionales en el hogar generaron gastos que, según fuentes cercanas, superaban fácilmente los cientos de miles de pesos mensuales. Muchos de estos gastos no estaban cubiertos por seguros médicos debido a restricciones relacionadas con la edad de la actriz o a la complejidad de sus padecimientos. La familia, aunque siempre presente, enfrentó momentos de tensión financiera debido al costo elevado y constante de mantener a la actriz en condiciones dignas. Estas circunstancias terminaron erosionando una parte notable de su liquidez, obligando a la venta de algunos bienes menores e impactando considerablemente en el cálculo final de su patrimonio. Cuando finalmente se publicó el primer resumen del inventario patrimonial de Silvia Pinal, las cifras sorprendieron a todos, no porque su fortuna fuera inexistente, sino porque era radicalmente distinta de lo que se había imaginado durante décadas. Los bienes verificados incluían la casa principal, la misma mansión que se encontraba en estado de abandono, varias propiedades pequeñas, algunas hipotecadas o en proceso de regularización, una colección de arte, cuyo valor fluctuaba considerablemente, regalías de programas televisivos, aunque con ingresos variables, vehículos antiguos, algunos en mal estado, joyas familiares, muchas de ellas con valor sentimental más que monetario. Lo más sorprendente fue descubrir que, a pesar de su trayectoria monumental, la fortuna neta de la actriz estaba lejos de alcanzar las cifras multimillonarias que el público siempre especuló. De hecho, varios analistas consideraron que el patrimonio estaba por debajo de lo esperado, especialmente si se comparaba con el legado económico de estrellas contemporáneas de Hollywood o de la música internacional. Esto generó un debate profundo en redes sociales y medios de comunicación. ¿Cómo era posible que una figura tan influyente terminara con un patrimonio tan modesto? La revelación de la situación financiera real también destapó tensiones familiares que, aunque no eran un secreto, pocas veces habían salido a la luz con tanta fuerza. Los rumores de desacuerdo sobre la gestión de los bienes de la actriz se multiplicaron, alimentados por declaraciones indirectas y gestos ambiguos entre los integrantes de la familia. Algunos sectores del público criticaron duramente a los familiares, afirmando que habían dejado caer el legado de Silvia Pinal. Otros, en cambio, defendieron la idea de que la familia hizo lo que pudo frente a un escenario financiero complicado, heredado de décadas atrás. Lo cierto es que las disputas por la herencia no tardaron en surgir, especialmente porque el inventario final revelaba un patrimonio menor al esperado. En situaciones como esta, la sorpresa y la frustración suelen convertirse en detonantes de conflictos difíciles de resolver. Cuando las cifras comenzaron a difundirse, la reacción del público fue inmediata. Miles de comentarios inundaron las redes sociales, expresando sentimientos encontrados. Tristeza, por ver que una leyenda no tuvo la estabilidad económica que el público imaginaba. Incredulidad, ante la revelación de que su fortuna no era tan enorme. Indignación, por el aparente abandono del que fue víctima en sus últimos años. Muchos seguidores se preguntaban cómo era posible que una actriz que lo dio todo por el cine mexicano no terminara sus días en una situación económica sólida. La discusión generó incluso propuestas para que el gobierno creara fondos especiales destinados a apoyar a artistas veteranos. La verdad es que el caso de Silvia Pinal se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Más que cifras y bienes, era una reflexión profunda sobre la manera en que la sociedad trata a sus ídolos, especialmente cuando envejecen y ya no producen ganancias. Uno de los análisis más detallados fue realizado por especialistas en temas financieros aplicados al entretenimiento. Según sus estimaciones, tomando en cuenta deudas, costos de mantenimiento, hipotecas pendientes y gastos médicos, la fortuna neta de Silvia Pinal al momento de su muerte era muchísimo menor que lo esperado, y francamente sorprendente para la industria. Aunque no se publicó un número oficial único, todos los informes coincidieron en algo. Su patrimonio era modesto,
comparable al de un empresario medio, no al de una superestrella internacional. Esto no reduzco en absoluto su importancia histórica, pero sí reveló una realidad incómoda. En México, incluso las grandes figuras pueden terminar vulnerables económicamente. La noticia de la muerte de Silvia Pinal no solo estremeció a México, tuvo un impacto profundo en toda América Latina, en la comunidad cinematográfica internacional y en millones de seguidores que crecieron viéndola en la pantalla grande, en la televisión o en el teatro. Su partida, sumada a las revelaciones sobre la casa abandonada y el estado real de su fortuna, generó una conversación global sobre la forma en que un país trata a sus leyendas, cómo se recuerda a sus artistas más emblemáticos y qué significa realmente el legado en una industria tan cambiante y, a veces, tan cruel. Pero más allá del dolor colectivo, lo que emergió fue un retrato humano, íntimo y complejo de una mujer que vivió intensamente, amó profundamente y enfrentó sus últimos años en medio de contradicciones, silencios familiares y una realidad económica sorprendentemente frágil. Silvia Pinal no fue solamente una actriz mexicana. Fue una representante del cine de oro, del teatro musical y de la televisión mexicana ante el mundo. Su participación en la trilogía de Buñuel, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, la colocó en un pedestal internacional que pocos actores latinoamericanos han alcanzado. Por eso, su muerte provocó reacciones en lugares tan distantes como España, Francia, Italia y Argentina. Críticos europeos recordaron su fuerza interpretativa. Cineastas latinoamericanos resaltaron su disciplina única. Historiadores del cine analizaron su impacto en la estética del realismo mágico filmado. Lo más notable fue que incluso generaciones jóvenes, que tal vez no la vieron actuar en vivo, inundaron las redes sociales con homenajes, videos compilatorios y mensajes emotivos. Para muchos, Silvia Pinal era el puente entre un México glamuroso y artístico que ya no existe, pero que sigue vivo a través de sus películas y su figura icónica. Tras la difusión de las imágenes de la mansión donde vivió sus últimos días, la casa dejó de ser simplemente un inmueble deteriorado. Se transformó en un símbolo nacional, el símbolo del abandono institucional hacia los artistas veteranos y del descuido silencioso que muchas celebridades enfrentan cuando las cámaras se apagan. La casa, cubierta de polvo, grietas y jardines crecidos, fue interpretada de varias maneras. Para algunos, representaba la fragilidad de la fama. Hoy brilla, mañana se desvanece. Para otros, era un recordatorio de que México ha fallado en preservar la memoria de sus grandes figuras. Para los más críticos, era el resultado de décadas de mala administración familiar, silencios y decisiones postergadas. Independientemente de la interpretación, la imagen de la mansión abandonada marcó profundamente a la opinión pública. Se habló incluso de convertirla en museo o centro cultural, aunque las tensiones familiares y los costos legales hacían esa idea improbable. La muerte de Silvia Pinal dejó al descubierto las tensiones familiares que habían permanecido bajo la superficie durante muchos años. Como sucede con muchas dinastías del espectáculo, los desacuerdos, los silencios incómodos y las rivalidades internas se volvieron parte del debate público. En entrevistas posteriores, algunos miembros de la familia trataron de suavizar el impacto diciendo que todo se había hecho por el bien de la actriz. Sin embargo, el estado de la casa y la evidencia del deterioro físico que sufrió en sus últimos años generaron cuestionamientos inevitables. ¿Quién cuidaba realmente de Silvia Pinal? ¿Por qué su casa terminó en ese estado? ¿Hubo abandono emocional o simplemente circunstancias difíciles? ¿Qué falló en la administración de su legado económico? Los debates en televisión, radio y prensa escrita generaron aún más presión sobre la familia, que intentó manejar el escándalo con declaraciones breves y prudentes. Pero el público, que había visto a Silvia Pinal como un ícono intocable, no quedó satisfecho. El caso de Silvia Pinal abrió un debate más profundo. ¿Qué tan segura es la vida de un artista en México? Muchos jóvenes actores y actrices empezaron a cuestionarse su futuro. Si una leyenda como Silvia Pinal podía terminar sus días en una casa deteriorada y con un patrimonio económico menor al esperado, ¿qué podrían esperar ellos?
que no tienen ni la trayectoria ni el reconocimiento internacional de la actriz. Las asociaciones de actores aprovecharon el momento para exigir mejores condiciones laborales, mejores pensiones y políticas públicas que protejan a los artistas veteranos. La muerte de Silvia Pinal se convirtió, inesperadamente, en un punto de inflexión en la conversación sobre derechos laborales en la industria del entretenimiento. A pesar de la controversia y del debate sobre su patrimonio, el legado artístico de Silvia Pinal permanece intacto. Es imposible resumir en pocas palabras todo lo que aportó al teatro, la televisión y el cine mexicanos. Las Toddles revolucionó el teatro musical con producciones inolvidables. Transformó el papel de la mujer en la televisión nacional. Trabajó con directores legendarios y abrió puertas para nuevas generaciones. Produjo programas que definieron una era de entretenimiento familiar. Su figura se convirtió en un referente no solo de talento, sino también de disciplina, carácter y resiliencia. Incluso en sus peores momentos, Silvia Pinal se mantuvo firme, siempre aferrada a su pasión por los escenarios. Para muchos historiadores del arte, su legado no debe medirse en pesos, casas o joyas, sino en influencia cultural y en la huella imborrable que dejó en el corazón de millones. Tras su muerte, surgieron múltiples propuestas sobre qué hacer con su casa y sus bienes. Convertir la mansión en museo, venderla para pagar deudas y distribuir la herencia, declararla patrimonio cultural, restaurarla como símbolo histórico. Sin embargo, las complicaciones legales, los desacuerdos familiares y el estado deteriorado de la estructura han hecho que la decisión final siga en suspenso. Lo único seguro es que, pase lo que pase con la casa, Silvia Pinal seguirá siendo una figura irreemplazable en la memoria colectiva de México. Su vida, llena de éxitos, dramas, amores, escándalos y resiliencia, seguirá siendo objeto de estudio, admiración y homenaje por generaciones. Su muerte no cerró una historia. Abrió muchas más, dejó preguntas incómodas sobre el trato a los artistas veteranos, la fragilidad del éxito, las tensiones familiares, la responsabilidad del Estado frente al arte, y la forma en que la sociedad recuerda a sus ídolos. Como muchas leyendas, Silvia Pinal se fue dejando un misterio detrás. Una casa vacía, una fortuna modesta, un legado inmenso y un país entero reflexionando sobre lo que significa realmente ser inolvidable. La historia de Silvia Pinal, su vida llena de luz, sus últimos años marcados por la fragilidad y la verdad detrás de su patrimonio, nos deja una reflexión profunda sobre la condición humana. Detrás del brillo, la fama y las cámaras, hay una mujer que luchó, que amó, que cayó y volvió a levantarse tantas veces como la vida se lo pidió. Su casa abandonada puede estar hoy en silencio, pero su legado artístico sigue hablándonos con la fuerza de quien jamás será olvidada. Lo que vivió, lo que dejó, y lo que inspiró sigue siendo un recordatorio poderoso. La grandeza no se mide por el dinero, sino por la huella que dejamos en los demás. Silvia Pinal no solo marcó a una industria, marcó a un país entero. Y mientras México siga recordando su voz, su elegancia y su valentía, su espíritu seguirá vivo, más allá de los muros desgastados de una mansión y de los números de una herencia. Si esta historia te conmovió, si valoras la memoria de nuestras leyendas y quieres seguir descubriendo reportajes profundos, análisis exclusivos y relatos que no encontrarás en ningún otro lugar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y honrando las vidas de quienes hicieron historia. Haz clic en suscribirse, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos cada semana con nuevos contenidos preparados especialmente para ti. Gracias por leer, gracias por apoyar, gracias por mantener viva la memoria de los grandes.